Hola y gracias por estar aquí. Mi nombre es Nelson. Soy freelance, hago proyectos con Power BI y con la plataforma de datos de Azure. Es mi primera charla en un evento de este tipo y quiero agradecer a la organización por haber aceptado mi propuesta. También quiero agradecer a los sponsors de este evento. Hoy hablaré de Synapse Link para Cosmos DB, que fue una novedad presentada en el último Microsoft Build. Pero el grueso de la charla consistirá en una demostración de un posible caso de uso, que será el seguimiento de una flota de vehículos. Para introducir Synapse Link, veremos primero para qué sirve, cómo me puede ayudar. Supongamos que tenemos un sistema que procesa un gran volumen de datos y que los almacenamos en Cosmos DB. ¿Qué queremos? Analizar esos datos. Por ejemplo, hacer reportes para Power BI. Una solución común es tener una base de datos separada para analítica y un proceso ETL que extraiga, transforme y cargue los datos desde la base de datos transaccional hacia la base de datos analítica. En este diagrama muestro Azure Data Factory y Azure Data Warehouse, pero hay muchas variantes. Por ejemplo, por mencionar una, el ETL se podría hacer dentro del propio Power BI. ¿Por qué tener base de datos separada para transaccional y analítica? Bueno, porque tienen requerimientos distintos. La tendencia actual es, en las bases de datos analíticas, almacenar los datos en columnas, mientras que en las bases de datos transaccionales, almacenarlos en filas. ¿Cuál es la propuesta de Synapse Link? Introducir un almacenamiento analítico en Cosmos DB que se sincronizaría constantemente y de forma automática a partir del almacenamiento transaccional. Esto reduciría la complejidad de algunas soluciones y es lo que se conoce como HTAP, híbrido entre procesamiento transaccional y procesamiento analítico. Este almacenamiento analítico sería accesible desde Synapse y desde allí lo podría acceder Power BI. Ojo, que esto es una solución más dentro de las que ya existen. A la hora de hacer un proyecto, por supuesto, tenemos que valorar esta solución, pero también tenemos que valorar otras, incluyendo Data Warehouse, ETL, etc. Ojo también que Synapse Link para Cosmos DB aún está en preview, por lo que no se debe usar en producción. Miremos en más detalle cómo funciona Synapse Link. Por el momento está disponible en la API SQL y recientemente en MongoDB. En el caso de la API SQL, el almacén analítico se define a nivel de contenedor. Quiere decir que tenemos una base de datos y al crear un contenedor podemos indicar si queremos incluir el almacén analítico. Como ya he mencionado, ocurre una sincronización automática que copia los datos desde el almacén transaccional hacia el analítico. Y los datos del almacén analítico solo se pueden leer desde Synapse. Sobre la sincronización, se garantiza
que se va a leer en menos de 5 minutos, que no impacta el rendimiento transaccional. Además, es capaz de manejar los cambios de esquema, o sea, detecta si vienen documentos JSON con nuevas propiedades para crear nuevas columnas en el almacén analítico. Esto impone ciertas limitaciones en los documentos JSON. Por ejemplo, un documento JSON no puede tener más de 200 propiedades. Las propiedades tienen que tener nombres únicos cuando se comparen sin tener en cuenta mayúsculas y minúsculas. Y no puede haber más de 5 niveles de anidamiento entre propiedades. También los TTL son diferenciados entre los dos almacenes, lo que quiere decir que podemos controlar el tiempo de vida de forma independiente. Por ejemplo, podemos indicar que los datos del almacén transaccional se eliminen todos los días y sin embargo conservar los datos del almacén analítico durante un mes. El almacén analítico tiene una distribución global igual que la que tiene el almacén transaccional. Lo que quiere decir que si yo configuré mi Cosmos DB en varias zonas geográficas, en cada zona se creará también un almacén analítico de forma que la sincronización ocurra dentro de la misma zona. El precio. El almacén analítico tiene un coste adicional que depende de 3 elementos: el almacenamiento, las escrituras durante la sincronización y las lecturas cuando se hacen queries desde Synapse. Para tener una idea, 1 giga de almacenamiento costará 0,017 euros al mes. 10.000 operaciones de escritura costarían 0,046 euros y 10.000 operaciones de lectura costarían 0,005 euros. Para tener una idea qué es una operación de lectura, leer 1 terabyte de datos equivale a unas 130.000 operaciones de lectura. Ya casi estamos llegando a la demostración, pero antes quiero comentar sobre Azure Synapse Analytics Workspaces o áreas de trabajo. Puntualizar que ya existía un recurso en Azure con el nombre Azure Synapse Analytics, que es lo que antes se llamaba Azure Data Warehouse. Ahora existe este nuevo recurso con este nombre, Azure Synapse Analytics Workspaces, que está en preview y que es lo que le voy a comentar. Es otra evolución de Azure Data Warehouse que tiene varios componentes. El Data Warehouse también tiene Apache Spark y las notebooks para trabajar con Spark. Utiliza como almacenamiento Azure Data Lake. Se integra con Azure Data Factory y con las áreas de trabajo de Power BI. Synapse Studio es una aplicación web que es la interfaz para trabajar con el área de trabajo de Synapse. Tenemos datos locales o datos externos. Los datos locales pueden ser las bases de datos y las tablas de Azure Data Warehouse o las bases de datos y las tablas de Apache Spark, que se almacenan en el Data Lake. Los externos pueden ser ficheros, CSV o Parquet, etc., almacenados en Azure Data Lake, o también pueden ser bases de datos de Cosmos DB. Para trabajar con Spark
podemos crear notebooks en varios lenguajes, en Scala, en Python o PySpark, en Spark SQL y en .NET Spark, que es otra novedad de Microsoft Build y que sería tema de otra charla. También podemos crear scripts SQL con los que podemos acceder tanto a los datos en el warehouse como a los datos en ficheros almacenados en el Data Lake. Tenemos las pipelines iguales que las de Azure Data Factory, donde podemos crear flujos de trabajo, por ejemplo, usando las notebooks o los scripts SQL. También podemos monitorear todo lo que está sucediendo, por ejemplo, saber cuáles pipelines se están ejecutando. Por el momento, solo se puede acceder al almacenamiento analítico de Cosmos DB desde Spark. Vamos a hablar de lo que veremos en el demo. Es una simulación muy simplificada de una flota de vehículos, en la que tendremos vehículos y viajes. Los vehículos tendrán su número de matrícula y un ID en el sistema. Y tendrán varios estados. Podrán estar parados, podrán estar en carga, podrán estar viajando o podrán estar en descarga. Los viajes tienen un nombre, tienen también un ID y tienen la distancia en kilómetros de ese viaje. Por ejemplo, aquí tenemos 7 vehículos, de los cuales hay 1, 2, 3, 4, 5 parados y 3 que están viajando. Los vehículos, cada vez que cambian de estado, envían una notificación en forma de documento JSON, y cuando están viajando envían una notificación cada 5 segundos. Esto es un ejemplo de una notificación que tiene el ID del documento JSON, el número de matrícula del vehículo, el ID del vehículo, el estado del vehículo, en este caso está viajando, un timestamp con la fecha y la hora en que se envía la notificación, el nombre del viaje, el ID del viaje y la distancia que ha recorrido dentro del viaje. Aquí hay estados para cuando el vehículo está parado, cuando está empezando la carga, cuando ha finalizado la carga, cuando empezó el viaje, cuando está de viaje, cuando terminó el viaje, cuando empezó la carga y cuando terminó la carga. Para el seguimiento tenemos el requerimiento de hacer este panel en tiempo real, que es muy sencillo. Mostrará la cantidad de vehículos totales y la cantidad de vehículos viajando. Se actualizará cada 5 minutos y tendrá un gráfico de barras donde irá mostrando los vehículos totales y los vehículos viajando, que igual se actualizará cada 5 minutos. Esto, por supuesto, lo haremos en Power BI. Los componentes que veremos en la demo. Bueno, la simulación la haremos desde un script Python que será el que envíe las actualizaciones a Cosmos DB. También tendremos Cosmos DB con una base de datos con la API SQL, un contenedor con el almacenamiento analítico activo. También tenemos
un área de trabajo Synapse y tendremos un área de trabajo en Power BI donde crearemos un conjunto de datos en streaming al que se le enviará los datos desde el área de Synapse. Bien. Aquí están los detalles de todos los pasos que haremos en esta demostración. Bueno, sin más dilación, vamos al demo. A continuación mostraré cómo crear la cuenta Cosmos DB en el portal de Azure. Bien, usaremos un grupo de recursos que ya existe. Le pondremos un nombre a la cuenta que debe ser único. Usaremos la API por defecto de Cosmos DB, la API SQL, que es para almacenar documentos JSON. En la ubicación usaremos la zona oeste de Europa. Y ya estamos listos para crear la cuenta. Bien, adelantaremos para no esperar los 14 minutos. Ya se ha completado y ahora iremos al recurso. En el recurso, ahora iremos dentro de configuración a la opción Features, donde tenemos el botón para activar el link con Synapse, que está en off. Apretamos y lo habilitamos. Bien, ya está activo. Y ahora continuaremos creando la base de datos y el contenedor. Aquí es importante chequear que el Analytical Store o el almacenamiento analítico esté en on. ¿Estamos listos para crear el contenedor? Bien, vemos que ya se ha creado la base de datos y el contenedor. Y vemos que no tiene ningún ítem. Está vacío. Iremos ahora a generar algunos ítems desde el script de Python que simula la flota de vehículos. Aquí vemos cómo en el script de Python ya tenemos configurado cómo conectarnos con el contenedor y la base de datos en Cosmos DB, y también en la configuración le hemos puesto que la simulación la haga con un vehículo y con un viaje.
Ejecutamos el script. Vemos cómo se ha creado el vehículo. Ahí pueden ver la matrícula que se le ha asignado aleatoriamente. Y en breve comenzará el viaje. Ha comenzado el viaje. Está cargando la mercancía en el vehículo. Es un viaje de 273 kilómetros. Ya vemos cómo ha terminado la carga de la mercancía y ha comenzado el viaje. Y va avanzando poco a poco. 5 kilómetros. 10 kilómetros. Y estos son datos que se están enviando a Cosmos DB. Ahora vemos aquí, y estamos de nuevo en el contenedor de Cosmos DB, refrescamos y veremos cómo ya hay datos. Por ejemplo, vemos aquí el primer documento que ha llegado con la matrícula del vehículo, el estado del vehículo y el resto de la información. ¿Sí? Miremos otros documentos para ver cómo cambia el estado, para comprobar que estos documentos se corresponden con la simulación que estamos ejecutando. Muy bien, con esto queda listo Cosmos DB para nuestra simulación. Crearemos un nuevo área de trabajo de Synapse Analytics. Aquí debemos escoger el que dice Workspace Preview en lugar del otro que dice antiguo Data Warehouse. Como grupo de recursos indicamos uno que ya tenemos creado. Como nombre del área de trabajo entramos un nombre único, la región el oeste de Europa, y ahora crearemos una cuenta en Azure Data Lake, un nombre único también para la cuenta de Data Lake. Y dentro de la cuenta se creará un contenedor. Ahora es importante marcar esta opción para que se asignen los permisos apropiados al Data Lake para poder trabajar con él desde
el área de trabajo de Synapse. Aquí se está creando el área de trabajo. Adelantamos el video, ya se creó. Vamos hacia el área de trabajo. Y dentro del área de trabajo tenemos que ir a Synapse Studio, que lo hacemos con un botón que hay arriba a la derecha. Allá vamos. Entramos a Synapse Studio, donde tenemos el ambiente para interactuar con las herramientas de Synapse. Vamos a los datos, a la opción de datos. Y dentro de la opción de datos, a la de los datos enlazados. Ahí vemos que ya está enlazada la cuenta de Data Lake y ahora añadiremos otro enlace a la cuenta de Cosmos DB. Escogemos Cosmos DB, la API SQL. Le damos un nombre. Escogemos la suscripción Azure. El nombre de la cuenta Cosmos DB. La base de datos. Y estamos listos para crear el enlace. Ya se ha creado el enlace, que podemos ver a la izquierda. Podemos ver la base de datos y el contenedor, y en el contenedor, en los 3 puntos, tenemos la opción para crear un nuevo notebook con un código Spark SQL para crear una base de datos local enlazada con el contenedor de Cosmos DB, con la parte analítica del contenedor Cosmos DB. Aquí vemos el nombre que le dimos al enlace a la base de datos, el nombre del contenedor, y esta opción es la que indica que nos vamos a conectar con la parte analítica. Aquí vamos a cambiarle el nombre a la tabla local que vamos a crear. Como vemos localmente, ahora hay una base de datos que es la que viene por defecto, que no tiene ninguna tabla. Nosotros crearemos una nueva base de datos. Entonces, aquí ponemos el nombre de la base de datos y el nombre de la tabla. Pero antes, añadiremos otra celda en el notebook para crear la tabla. Bien, ya estamos listos para ejecutar estas dos queries del notebook. Pero tenemos que asignarle un pool o un cluster al notebook, que ahora no tiene ninguno. Primero publicamos para salvar los cambios. Y vamos a crear un nuevo pool o cluster
de Spark. Le ponemos un nombre. Escogemos el tamaño de nodo más pequeño para ahorrar costes en esta prueba. Disminuimos el número de nodos. Y creamos el pool. Vale, volvemos al notebook y asignamos el pool Spark o el cluster Spark al notebook. Ya estamos listos para ejecutar, pero como ven todavía no está iniciada la sesión con Spark. Ahora va a tomar su tiempo, vamos a adelantar el video en lo que se inicia. Bien, ya se ha iniciado y ya se ha ejecutado. Como vemos, ha tardado casi 5 minutos. Y comprobamos que se ha creado la base de datos local. En efecto, se ha creado. Ahora ejecutaremos la query en la otra celda para crear la tabla local. Esta debe ejecutarse más rápido porque ya la sesión está iniciada. Que se está ejecutando la query. Y ya se ha ejecutado en 48 segundos. Comprobamos que se ha creado la tabla dentro de la base de datos local. Esta es una tabla que no contiene los datos, solo la estructura. Y está enlazada con Cosmos DB. Cada vez que se hace una query, se consulta al almacenamiento analítico de Cosmos DB. Ahora añadiremos otra celda para hacer una query muy simple para contar cuántas filas tenemos en la tabla. Se ejecuta la query. Repito, esta query está yendo hacia el almacenamiento analítico de Cosmos DB. Ahí vemos cuántas filas tenemos. Ahora vamos a hacer una query un poco más compleja en que contaremos la cantidad de vehículos totales y la cantidad de vehículos que están en viaje. Los vehículos totales, los vehículos en viaje, que son los que tengan los 3 estados que se muestran ahí, que ya está en viaje o que el viaje está empezando o que el viaje está finalizando. En la query lo que se hace es buscar el último estado de cada vehículo, para lo cual se toma el máximo del tiempo en que se envió el paquete para cada vehículo. Ejecutamos esta query. Y vemos que hay un solo vehículo y no está de viaje, que se corresponde con la simulación que habíamos hecho de un solo vehículo y un solo viaje. Bien, publicamos para salvar los cambios y ya estamos listos para el próximo paso.
Estamos en el servicio de Power BI en un área de trabajo vacía donde añadiremos un conjunto de datos streaming con origen de datos, una API. Le damos un nombre al conjunto de datos y configuramos los campos. El total de vehículos de tipo numérico, otro campo para los vehículos en viaje, también de tipo numérico, y otro campo para la fecha y la hora, de tipo fecha hora. Aquí vemos el formato que debe tener el JSON que enviemos a esta API y mantenemos desactivados los datos históricos. En crear vemos cuál es el URL de la API al cual debemos enviar los datos. Copiamos este valor que lo usaremos después y nuevamente vemos el formato de los datos JSON que debemos enviar. Bien, ya está creado el conjunto de datos. Ahora crearemos un panel. Le ponemos un nombre. Ahora al panel le agregaremos 3 visualizaciones que usen datos en tiempo real. La primera visualización, escogemos datos en tiempo real, escogemos el conjunto de datos de streaming que habíamos creado, en el tipo de visualización escogemos tarjeta y como valor escogemos el campo de total de vehículos. Le ponemos un título. Vemos a la izquierda cómo se ha creado y cómo el rayito, el icono con un rayito identifica que es en tiempo real. Agregamos otra tarjeta igual con datos en tiempo real, el mismo conjunto de datos, en este caso para los vehículos en viaje. La acomodamos y una última visualización, también en tiempo real, con el mismo conjunto de datos. En este caso será un gráfico de columnas, con el eje que será la fecha y la hora y con los valores, el total de vehículos y los vehículos en viaje. Aquí el periodo a mostrar lo pondremos en 60 minutos o 1 hora. Ponemos un título. Acomodamos un poco
el gráfico y ya está listo nuestro panel en Power BI para recibir datos. Estamos nuevamente en Synapse Studio para prepararlo para enviar datos a Power BI. Crearemos una nueva celda con un código en Python o sea en PySpark, utilizando el paquete request que nos permite enviar datos a la API de Power BI. Aquí tenemos el URL para conectarnos a la API del conjunto de datos de streaming que creamos. Esta es la query que habíamos creado antes para tener el total de vehículos y los vehículos en viajes, que aquí la almacenaremos en un data frame y del data frame tomaremos la primera fila, que es la que nos interesa. Aquí se prepara el dato en formato JSON como lo espera Power BI. Tomamos las columnas del data frame con el total de vehículos y los vehículos en camino y adicionamos la fecha y la hora actual. Esta línea es la que envía los datos por HTTP hacia la API de Power BI y al final imprimimos el resultado de la respuesta. Ahora ejecutaremos este código y en la esquina superior derecha se puede ver el Power BI y se ve que se ha actualizado el panel. Si vemos la respuesta, vemos el código 200 de HTTP. Ahora crearemos un nuevo notebook donde copiaremos este mismo código. Le damos un nombre al notebook y creamos una nueva pipeline que contenga este notebook. Le damos un nombre a la pipeline y ahora probaremos que desde la pipeline también se envían los datos. Vemos en la esquina superior derecha el panel que se actualizó. Hacemos otra prueba y se volvió a actualizar. Bien, ahora que está aprobada también la pipeline, crearemos un trigger que ejecute esta pipeline cada 5 minutos. Añadimos un trigger
un trigger nuevo. Le damos un nombre. Indicamos que se ejecute cada 5 minutos. Aquí le vamos a dar una fecha y una hora de parada para que pare dentro de una hora más o menos. Como esto es una prueba, por si se nos olvida pararlo manualmente, no incurrir en mucho gasto. Después que hagamos esto, estamos listos para crear el trigger. Bien, actualizamos la pipeline y ahora publicamos todos los cambios que incluyen la pipeline, el trigger, el cambio en el notebook que existía y el nuevo notebook. Publicamos todos estos cambios. Ahora vamos a la opción de configuración para chequear que el trigger está creado y está activo. Y ahora vamos a la opción de monitoreo para monitorear que el trigger se ejecuta cada 5 minutos. Vemos que se ha ejecutado y en la esquina superior derecha vemos que se va actualizando el panel de Power BI. Esperamos 5 minutos más. Vemos que se ha actualizado. Bien, ya estamos listos para hacer la simulación completa. Bueno, espero que te haya resultado interesante. Ahí tienes de nuevo mis datos de contacto y hasta la próxima. Antes de terminar, un poco más de cariño a nuestros sponsors que se lo merecen. Y ahora sí, muchas gracias.